Tengan todo un feliz día, un nuevo comienzo de día, un día que el Señor nos regala, para que nosotros lo sepamos siempre vivir. Pero para vivir ese día, tenemos que vivirlo siempre bajo la luz de esa sabiduría del Espíritu Santo, de esa gran ayuda que nos decía Jesús: le conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe el Paráclito Consolador, ese Espíritu Santo que nos dará la sabiduría para saber vivir esta vida, cada momento que el Señor nos regala. Y la palabra de Dios pues nos alimenta esa sabiduría para saber vivir nuestra vida. Y vamos a compartir esta palabra del libro del Sirácide o Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo lo diezmo. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. Puede hartarse de ser igual a ti. Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llama fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballo de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y muriendo gozando de tu amistad, pero más dichosos los que están vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible, y aún estando en el sepulcro resucitó a un muerto. En vida hizo prodigio y después de muerto obras admirables. Palabra de Dios. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios procede, deslumbra sus relámpagos, el orbe, y viéndolo la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derritan como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos en el Señor. Los que adoran estatua, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se acta con sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses, que se alegren los justos con su Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imagina que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que le hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes su falta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio nos invita y nos dice el Señor la manera que tenemos que orar. Nos dice de qué manera no debemos orar y de qué manera lo tenemos que hacer. Y nos dice, cuando oren, no hagan como los paganos, que hablan mucho, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Y nos dice Jesús, no lo imiten, porque el Padre sabe lo que le hace falta, sino cuando nosotros hablemos con Dios, antes de hablar con muchas palabras, es mejor que hablemos con Él con nuestro corazón. Y aquí el Señor hace referencia a una oración personal. No está hablando de la oración litúrgica, de la oración comunitaria, donde se reúnen los hijos de Dios para compartir esa oración litúrgica de la Santa Misa, la oración de la liturgia de las horas o movimiento de apostolado que se reúnen y donde hay un grupo de personas que cantan, que oran, que comparten la palabra. Jesús nos habla de ese tipo de oración. Jesús nos está hablando de la oración personal, esa oración de voy a estar yo con Él a solas. Y nos dice el Señor que no hablemos mucho, porque a Él lo que le interesa es que le hablemos de corazón, que pongamos nuestro corazón en sus manos y que meditemos junto con Él. Él sabe lo que necesitamos, pero también quiere que nosotros estemos con Él, que nosotros tengamos siempre ese diálogo, esa comunicación con la oración. Y es ahí cuando le enseña una oración que es la oración del Padre Nuestro, de ese Padre que es de todos, porque si fuera de uno, hubiese dicho el Señor, Padre mío, y nos hubiese enseñado la oración de esa manera, Padre mío, pero no, como Dios es Padre de todos, nos dice Padre Nuestro, y nos enseña la oración del Padre Nuestro, y cada frase de la oración del Padre Nuestro es para sentirla, es para vivirla, porque cada frase de la oración del Padre Nuestro es una petición que le hacemos a nuestro Padre, pero también es una petición que tenemos que vivir en esta vida. Pero para vivir esa petición del Padre Nuestro, cuando elevamos esa oración al Señor, lo tenemos que sentir de corazón. Tenemos que sentir la oración que hacemos, la tenemos que sentir de corazón, la tenemos que llevar en nuestra alma, la tenemos que llevar a nuestra vida, porque la oración verdadera es esa oración que nos acompaña siempre en cada momento de nuestra vida. Cuando hacemos de nuestra vida una oración, cuando nuestra oración la llevamos a nuestra vida cotidiana, es ahí donde de verdad vamos a crecer nosotros en la fe, porque estamos viviendo aquello que de rodillas le estamos pidiendo a nuestro Dios, que de rodillas le estamos colocando en las manos de Dios. Pero cuando hablamos mucho o pedimos mucho y nuestra oración se llena de palabrerías, pues hay el peligro que cuando salgamos a nuestra vida cotidiana, pues también va a ser igual. Muchas palabrerías, pero poca acción. Mucha palabrería, pero poca fe en nuestras actitudes, en nuestra conducta. Por lo tanto, va a haber como un divorcio entre la oración y nuestras actitudes en la vida. Y por eso nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, no hable mucho porque ya el Padre sabe lo que necesita, pero sí lo que vayamos a hacer, lo hagamos de corazón. Y por eso nos dice Jesús, oren así, y nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración, la única oración que nos enseñó Jesús, pero vivir el Padre Nuestro es comenzar a vivir nuestra oración, porque como le dije, cada petición del Padre Nuestro es una actitud que nos está pidiendo Dios a nosotros para que la vivamos, para que nosotros lo pongamos en práctica, para que seamos de verdad esos hijos de Dios,
porque Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, que es el Padre de todos, pero en esa oración nos pide Dios la manera como ustedes y yo debemos vivir en esta vida. Si uno, ya a lo último del Evangelio, nos dice, si ustedes perdonan la falta a los hombres, también a ustedes se les perdonará sus faltas. Y cuando uno reza al Padre Nuestro, pues también lo vamos a decir: Padre, perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya, con eso ya estamos terminando la oración del Padre Nuestro. Y ahí vemos cómo el Padre Nuestro nos pide que nuestra vida sea una vida de oración. Así es la manera como ustedes y yo debemos orar, con una vida de oración, que nuestra oración vaya siempre impregnada en nuestro corazón y que la vivamos siempre en cada cosa que hagamos. Y si así lo hacemos, estamos orando como le agrada al Señor. Si lo hacemos con muchas palabras, pues lo más seguro que nuestra vida no va a ir de acuerdo a nuestra oración. Será una vida divorciada de la oración y la vida, porque así nos puede pasar a nosotros. Centrémonos más en una oración hecha de corazón, en una oración donde haya pocas palabras, pero mucho amor en el corazón y en el alma. Y si oramos así, tenga la seguridad que vamos a comenzar a crecer en la fe y vamos a tener en nuestra vida esas actitudes que la tenemos cuando estamos ahí en la oración, colocando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma en las manos de Dios. Pues hermanos, preguntémonos cómo está nuestra oración. ¿La hacemos de corazón, con ese amor impregnado para Dios, o de muchas palabras y poco amor? Vamos a colocarnos en las manos de María y le vamos a pedir a la Virgen que nos enseñe a orar. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.